En esta oportunidad tenemos este ejercicio, ¿ya? Aparentemente se trata de caída libre, ¿ya? Porque la pregunta nos dice lo siguiente. A ver, primero vamos a leer la pregunta y vamos a entender qué es lo que nos está pidiendo y qué es lo que necesitamos nosotros para resolver este ejercicio. ¿Listo? A ver, dice, desde un acantilado de 70 metros de altura se deja caer una piedra. Inciso A. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? Inciso B, ¿con qué rapidez impacta en el suelo? Y inciso C, ¿qué distancia recorre en el último segundo de su caída? ¿Listo? A ver, para esto, entonces, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es anotar los datos que nos proporciona el problema. ¿Listo? A ver, como primer dato podemos encontrar, dice que desde un acantilado de 70 metros de altura, o sea, nuestra altura va a ser igual a 70 metros, ¿listo? 70 metros. Luego de esto nos dice que se deja caer una piedra. Cuando en una pregunta de caída libre nos dice se deja caer o se suelta, automáticamente nosotros asumimos que la velocidad inicial de esa piedra va a ser cero. ¿Listo? Cuando nos diga en una pregunta se deja caer o se suelta, asumimos como velocidad inicial cero. ¿Listo? Ahora, el inciso A nos está pidiendo calcular, dice, cuánto tiempo tarda en llegar en el suelo. ¿Ya? Otro dato que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de caída libre es la gravedad, que para el caso de nuestro ejercicio nosotros eh, vamos a anotar 10 metros por segundo al cuadrado para poder hallar resultados enteros, ¿ya? Porque también se puede tomar lo que es 9,81 o otro valor también alterno, ¿listo? Pero vamos a tomar 10 para poder encontrar resultados enteros. Listo, ya tenemos entonces estos tres datos que nos van a ayudar. Para el inciso A, entonces, nuestra primera incógnita va a ser el tiempo. Las formulitas que corresponden en este caso de caída libre que nos ayude a calcular el tiempo con estos datos va a ser esta. Hay una formulita donde nos menciona que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio la aceleración de la gravedad del tiempo al cuadrado. Esta formulita a mí me va a ayudar a encontrar la solución de este primer inciso. Pero como habíamos mencionado que la velocidad inicial es cero, automáticamente todo esto va a convertirse en cero. ¿Qué signo vamos a utilizar? El signo que vamos a utilizar va a ser el signo positivo, porque todo objeto que cae hacia abajo siempre va a tener en el sentido positivo de la gravedad. Si nos dijera que se lanza hacia arriba, tomamos negativo. ¿Listo? Entonces, como cae, va a ser positivo. Por lo tanto, a nosotros nos va a quedar que la altura va a ser igual a un medio gravedad tiempo al cuadrado. Nosotros tenemos que despejar lo que es el tiempo. Todo lo que multiplica pasa a dividir y todo lo que divide pasa a multiplicar. En este caso vamos a tener que el tiempo al cuadrado va a ser igual a 2 veces la altura sobre la gravedad. Ahora, como esto está al cuadrado, para que se elimine, nosotros tenemos que multiplicar a toda esta ecuación por raíz, ¿no? Lo voy a hacer paso a paso para que se entienda, ¿listo? Esta raíz va a multiplicar a todo esto, por lo tanto, automáticamente esto con esto se va a eliminar y esto me va a quedar en raíz. Lo que queremos decir es que esto nos va a quedar de esta forma, ¿no? Nos va a dejar que el tiempo había sido igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. Y con esto vamos a encontrar nuestra solución del inciso A. Entonces reemplazamos valores ahora. El tiempo va a ser igual a 2 veces la altura y la altura había sido 70 metros, ¿no? Las unidades son las mismas, así que no hay ningún problema. La gravedad, vamos a asumir que habíamos dicho que va a ser 10, ¿no? 10 metros segundo al cuadrado. Y con esto ya estaría resuelta nuestra primera parte del inciso A, ¿no? Aplicamos la calculadora y vamos a poder obtener nuestro resultado. Listo. Entonces trabajamos con la calculadora. Era raíz de arriba teníamos 2 veces la altura, o sea, 2 por 70, ¿no?
por 70, todo esto dividido entre 10, que era la gravedad. Y nos da un resultado de, en este caso, vamos a tener un resultado de, a ver, vamos a trabajar aquí con paréntesis para que no haya error. 3.74 es el tiempo, ¿no? 3.74, 3.7 nada más, ¿ya? El tiempo entonces había sido igual a 3.7 segundos. Ese es el tiempo que demora en caer esa piedra. Vamos con el inciso B. ¿Qué nos pide el inciso B? El inciso B nos pide calcular con qué rapidez impacta en el suelo. O sea, lo que nos está pidiendo, en otras palabras, es la velocidad final con la que llega al suelo. ¿Listo? Ahora, nosotros tenemos que buscar una formulita de caída libre que nos ayude a resolver ese ejercicio. Y hay distintas formulitas, pero vamos a aplicar esta, donde nos dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Como nosotros sabemos que la velocidad inicial es 0, entonces automáticamente tenemos que la velocidad final va a ser igual a la gravedad por el tiempo. ¿Ya? Asumimos positivo porque hemos mencionado que está de bajada. Entonces la velocidad final va a ser igual a la gravedad, que vale 10 metros segundo al cuadrado por el tiempo, que es en este caso 3.7, ¿no? 3.7 segundos. Cuadrado con segundos y nos va a quedar metros sobre segundo. Velocidad final va a ser igual a 10 por 3.7. Yo creo que nos va a salir 37. 10 por 3.7, ¿no? Y está. Y es 37 metros por segundo. Listo. Hasta aquí ya teníamos resuelto dos incisos de nuestro ejercicio. Ahora, para terminar, el inciso C nos dice lo siguiente. ¿Qué distancia recorre en el último segundo de su caída? O sea, yo quiero calcular en un segundo qué distancia va a recorrer. ¿Ya? Sabemos que el tiempo que demora en caer son 3.7, pero yo quiero saber en un segundito de su última caída con esta velocidad que está yendo, cuánto va a ser su altura. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar esta misma formulita. ¿Ya? A ver. A ver, antes de hacer el inciso C, vamos a hacer un pequeño análisis, ¿ya? Porque me está pidiendo calcular la distancia que recorre en el último segundo de su caída. Nosotros sabemos, de acuerdo al cálculo que hemos hecho, que el tiempo total desde la parte de arriba hacia abajo ha tardado en caer 3.7 segundos. Ya vamos a hacer un pequeño gráfico para entender esta parte. A ver, desde este punto inicial, donde la velocidad inicial era 0, tarda en caer hasta el suelo un tiempo de 3.7 segundos. ¿Lo ve? Ese es el tiempo que tarda en caer hasta aquí. Y aquí pues llega con una velocidad final que hemos calculado que es 37 metros por segundo. ¿Lo ve? Esto es lo que hemos calculado. Con esta velocidad llega al suelo. Ahora me está pidiendo calcular el tiempo, o perdón, la distancia o la altura en este caso en un segundo, en su último segundo. Entonces, esto lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dividirlo esto así. Hasta este punto, vamos a decir que está tardando un tiempo de 2.7 segundos. Porque sabemos que esto va a ser su último segundo de caída. ¿Listo? Su último segundo. ¿Ya? Entonces, nosotros queremos calcular esa altura. ¿Ya? Esa altura es la que queremos calcular. Para eso vamos a hacer este pequeño análisis de este tramo. Voy a calcular con este tiempo de 2.7 porque esta parte es su último segundo. ¿Cuánto es la altura aquí? Podemos calcular eso o podemos calcular aquí cuánto es su velocidad final, ¿no? Tenemos esas dos opciones. O bien calculamos la altura o podemos calcular aquí la velocidad final y con esta velocidad de este punto podemos calcular este otro tramo, ¿no? Podemos hacer eso. Tenemos esa opción. Podemos calcular la altura entonces. A ver, ¿cuánto va a ser la altura hasta este punto? ¿Ya? Para eso, ¿qué necesito? Necesito calcular, en este caso, con un tiempo de 2, con esta misma formulita,
con un tiempo de 2.7 segundos. ¿No ve? Entonces voy a tener yo que la altura va a ser igual a 1/2 la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? En vez de poner 3.7, ahora vamos a leer la altura para los 2.7 segundos que habíamos mencionado, ¿no? Entonces aquí va a ser la gravedad, va a ser 10 metros segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado que vamos a hacer 2.7, ¿no? 2.7. Listo, calculamos entonces. Aquí vamos a tener 2.7 al cuadrado por 10, todo esto dividido entre 2, ¿no? Y es 36.45. 36.45. 36.45 metros. Esta es la altura de aquí. Ahora, la altura total, que eran 70 metros, vamos a restar esto y esta va a ser la altura en su último segundo. Entonces vamos a tener que la altura total va a ser igual, va a ser igual a la altura de un segundo, lo voy a llamar H1, más, en este caso, la altura que hemos calculado, ¿no? Lo vamos a llamar H2, esta altura de aquí, ¿no? Esta de aquí. Esta para nosotros es H2 y esta para nosotros es H1. ¿Listo? ¿Cuál necesitamos saber? H para un segundo. Entonces lo que está sumando va a pasar a restar. O sea, voy a tener yo aquí que H1 va a ser igual a la altura total menos H2. H1 para un segundo va a ser la altura total que era 70 metros menos la altura, en este caso 2, que hemos calculado que es 36.45, ¿no? Entonces hacemos la resta. Aquí vamos a hacer 70 menos 36.45, si no me equivoco, era 53. 45, 45. 45. 33.55. Entonces, nuestra altura había sido igual a 33.55 metros. Y esta es la solución de nuestro ejercicio. ¿No? Ahí está. Espero que les haya servido el ejercicio. Nos vemos en un próximo video.